Estado muy pendiente todo el día de la información, muy pendiente también la gente, le llamaba la atención hoy la cantidad de aficionados que había de Guadalajara en Verde Valle para ver a Armando González. Algunos de ellos entendían que podía ser la última vez que Armando González pasara por las instalaciones de Chivas. ¿Qué hay a estas horas de la noche con el tema de la hormiga? Diego, buenas noches. Saludos Ricardo y a todos en la mesa de Fútbol Picante. Un día de caos respecto a Armando la Hormiga González, a quien ya se le vincula en el equipo de Olympiacos de Grecia. Sin embargo, la directiva ha descartado la segunda propuesta del conjunto europeo. Armando González, como se sabe, llega con horas de anticipación al entrenamiento. Hoy lo hizo 2 horas previo a arrancar la práctica que inició a las 4 de la tarde, estuvo entrenando junto al resto del plantel, siendo contemplado por Gabriel Milito, y bueno, ya cuando los elementos comenzaron a abandonar las instalaciones, él fue el último. Cabe señalar, Ricardo, que su vehículo particular fue retirado por seguridad institucional del club, y a él se le retiró por una zona aledaña a la institución para evitar el contacto tanto con la afición como con los medios de comunicación, que aquí lo estábamos esperando. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas respecto a la oferta que pueda presentar Olympiacos, que la directiva espera sea cercana a los 15 millones de dólares. En información que tenemos desde Guadalajara. Sabemos, Diego, ahora volvemos con Diego si hay oportunidad para saber con qué certeza están esperando en Guadalajara esa tercera oferta del Olympiacos, o si el Olympiacos pudiera decir, pues ahí muere, ¿no? Yo ya llegué hasta donde podía llegar o hasta donde entendía podía llegar y no hay más. Estos son los últimos fichajes de mexicanos que han ido a Europa desde distintas ligas, no necesariamente desde la mexicana, en el caso concreto de Obed Vargas, que ya sabemos es un producto de la Major League Soccer y no del fútbol mexicano, y los precios a los que se fueron lejos o bastante más bajos, esos más accesibles también, Pietra, sí, del que estaría pretendiendo Chivas. Sí, realmente cuesta distinto, cuesta diferente un centrodelantero goleador, ¿no? Que un defensa, que un mediocampista. Correcto. En ese caso, pues se podría entender, aunque yo insisto que todavía los 15, pues se me hace muy alto, salvo que negocies parte de la carta. Lo que se hablaba ayer no sonaba tan subir el porcentaje de una segunda venta. No sonaba tan descabellado, pero pues se ha detenido. No me gustó esto de que lo saquen por otro lado y su coche acá. O sea, como por qué, pues simplemente te detienes, declaras y dices, pues yo todavía no sé nada, por mí no hay nada. Te niegas ante la afición y te niegas ante los medios de comunicación. No le vi yo mucho sentido a eso, pero sí, yo pensaba que la cifra que dabas ayer, mi querido Ricky, con esa iba a culminarse la negociación y pues no se está dando hasta ahora nada. Yo todavía pienso que va a terminar en este equipo de Olympiacos, que además es el actual campeón de la Conference League. Bueno, Nikos Kotsis era la fuente que citábamos ayer y que hablaba, Diony, de este preacuerdo de 8.5 millones de euros, equivalentes a 9.8 millones de dólares, más 2 millones de variables, más el 10% para Chivas de la segunda venta del futbolista. Ya situaciones que parecían muy cercanas a las ideales. Está peleando Chivas algo así como 2 millones y fracción de dólares. Sí, buenas noches, saludos para todos. Esa es la situación. Chivas no quiere que sea cerca de los 12 millones con todo y variables. Quiere que sean 12 más esas variables. Y ya con esas variables ya estaría cerca de esos 15 millones de dólares. A mí lo que no me queda claro, y lo escuchábamos en los reportes de Diego Ibey, sobre todo ayer y a lo largo del día, es que el dueño del equipo, en este caso el señor Amaury Vergara, le prometió al jugador de las facilidades para salir y que ellos como institución también están dispuestos. Pero bueno, si es así, hasta el momento yo encuentro obstáculos, no facilidades. Porque si ayer pensábamos que con 12 millones de dólares, ya con todo y variables, era suficiente y se habían acercado demasiado, es para pensar que entonces tiene las posibilidades de salir, ¿no? Sí, hablábamos también por la tarde, Roberto, si estas situaciones pueden hacer que el fútbol mexicano pierda perspectiva o confunda un poco su realidad, porque cualquiera pensaría, bueno, si vienen por un futbolista con un año básicamente en la primera división, por más 24 goles que haya hecho, pero con un año o apenas 23 en años división, que tenga, ¿no? Suplente en la última Copa del Mundo y por el que te están dando casi 12 millones de dólares, pues a lo mejor no suena mal el asunto de abrirle las puertas, ¿no? Y decirle pues mucha suerte y que te vaya padrísimo. Y no necesariamente creer que tu futbolista vale
esos 15 que tú le pusiste de precio. Sí, no, suena atractivo. Buenas noches. No sé si tenga que ver con esto de que no salen futbolistas, no me han pedido jugadores, ahora que me lo piden, déjame cobrar lo que no he cobrado con otros, ¿no? En lugar de allanar el camino para que salgan más casos como el de Armando González, no tan costosos y que se vayan yendo, ¿no? Mi primera impresión, sin tener tantos datos, es que el manejo de Amauri o de la directiva de Chivas ha sido muy distinto a aquel de su padre con el Chicharito. El Chicharito fluyó, pero rapidísimo en Manchester. Y ni cuenta nos dimos. Es una gran oportunidad, ya nos vemos y te facilito. Creo que sí se le facilitó realmente, con lo que ya sabemos que a partir de ahí hizo con toda brillantez Javier Hernández, ¿no? Entonces sí creo que aquí habría que poner más de su parte. No sé cuál sea la postura del jugador. Tengo entendido que él se quiere ir, ¿no? Él sí. Él se quiere ir. habría pactado ¿Con qué ya tanto todo deseo? con el Olympiacos. Entonces, déjalo que se vaya y facilítale. Porque no estás hablando tampoco de un jugador que pueda aspirar a cotizarse mucho más allá. Un gran futbolista con un futuro más que promisorio, que creo que todavía tiene que desarrollar mucho como centro delantero y como jugador. Pero permítele eso, ¿no? Allánale el camino, no lo dificultes. Se le acercaría a ir creciendo, ¿no? En la Liga Claro. griega, reitero, equipo campeón de la Conference League, es una tercera división de Europa, pero bueno, tienes la oportunidad de participar en la siguiente Europa League también, ya no pudo la Champions, y eso te va acercando un poquito a subir tu costo, tu precio y tu calidad de futbolista. Acaban recientemente de vender a Mateo Chávez al fútbol de la Eredivisie, y yo creo que el costo que veíamos ahí pues, es el adecuado, ¿no? Estamos hablando de cerca de 2,5 millones. Me parece algo verdaderamente congruente para un defensa. No era Mateo Sale. Chávez lo que sí parece ser Armando, que es un pilar en el proyecto de Milito, ¿no? Porque sí podríamos Exacto. estar de acuerdo que la hormiga pero es tal vez Ricky, uno de los 2 o 3 futbolistas hoy más importantes De del 2,5 plantel de Chivas. a 8 Sí, la a diferencia. 9, pues dices, es algo congruente. ¿no? Entendiendo que cuando hablas de pilar es más complicado conseguir un centro delantero y más si es mexicano. Mucho menos complicado es conseguir un lateral izquierdo, ¿no? Que lo termina consiguiendo en el Cotorro González. Ahora la otra, yo había leído información por la tarde desde Guadalajara que parte también del por qué está en veremos es que en este caso la directiva del equipo y sobre todo el dueño estaría pensando, bueno, es que quizás Grecia no es la liga que probablemente a él le vaya muy bien o le beneficie en cuanto al tema de la proyección, porque sí, hay que reconocerlo, la liga griega por lo general es aquellos jugadores que no rindieron en las principales ligas de Europa y terminan recayendo Sobre ahí. todo porque si tu porcentaje de venta va de esa segunda venta de Grecia a otra liga, esa venta va a ser mucho menor, así sale vendido de una liga potencialmente más Y atractiva. podemos darnos cuenta, los jugadores mexicanos que han ido para allá, aunque hayan triunfado, como el caso de Orbelín Pineda, el siguiente paso ha sido México. Así le pasó lo mismo también a Pizarro. Fue un tiempito allá y después terminó regresando al fútbol mexicano. Orbelín es otro. ¿En qué punto o en qué momento, si es que tiene que suceder, tiene que haber algún tipo de rebeldía del futbolista? También lo hablábamos por la tarde, hasta ahora todo ha sido cordial, o hasta donde sabemos todo ha sido cordial. No tenemos tampoco detalles de las conversaciones internas entre Armando González, su círculo cercano y el Club Chivas. Pero ¿en qué punto habría o el futbolista podría llegar a tensar la cuerda, a rebelarse, a decir o me deja salir o yo ya no quiero estar? ¿Puede llegar este caso a ese extremo? Me imagino que puede llegar, pero mientras lo manejes en buenos términos, mejor, ¿verdad? Pero sí, yo creo que internamente lo estará haciendo y sí, ayúdame, facilítame, entiendo que quieres más, pero quiero irme, ¿no? Quiero ir a jugar allá. No tan atractiva la Liga Griega en sí misma, para nada, por más que nos quieran decir, pero sí, ¿cuál es la ventaja? La cercanía con las grandes ligas y lo que ayer decía Pietra, ¿no? Lo del el dueño que tiene ahí su nexo o su otro equipo en Inglaterra, claro que ahí sí suena más atractivo. Yo no sé si en Pachuca los podrían asesorar. Pachuca yo no veo que batalle tanto con esas transacciones. No. Se va este jugador por tanta lana, no regala un peso Pachuca, es buenísimo para hacer negocios, el grupo, ¿verdad? Buenísimos para hacer negocios. Y qué tan sencillo no es este mecanismo, este recurso de, bueno, no me vas a pagar eso, entonces te doy pero el 80% de los derechos del futbolista. Me quedo con el 20%, para que en una futura venta yo siga teniendo ahí una quinta parte, por ejemplo, una décima parte, lo que cada quien arregle. No sé qué tan difícil es en ese tipo de tratos llegar a soluciones como esta. Bueno, 2 semanas para que cierre el mercado en Europa
Y a día de hoy no hay un solo futbolista mexicano contratado en Europa, ya no solo en Europa. Después de la Copa del Mundo nos referimos, ¿no? Porque hay futbolistas que están en Europa, pero que no llegaron ahí tras la actuación de México, que parecía dar pie a que México pudiera exportar algún talento a alguna liga europea. Si tomamos en cuenta la obsesión mexicana de estar entre las 8 mejores selecciones de una Copa del Mundo y nos remitimos al último Mundial, 208 futbolistas conformaban a las 8 selecciones clasificadas a esos cuartos de final. De esos 208 futbolistas, el 82% participaba solamente en las 5 principales ligas de Europa. Olvidémonos de la griega, de la turca, de la holandesa, de la portuguesa, no. El 82% de la base de futbolistas que jugó los cuartos de final del último Mundial jugaba en la Premier, en la Liga, en la Liga, en la Bundesliga y en la Serie A. Ahí tiene que apuntar el fútbol mexicano si quiere Diony llegar a esos 8 mejores en una próxima Copa del Mundo. Y de eso está lejísimo. No, indudablemente. Y cuando parecía que nos acercábamos, sobre todo a partir de ese Mundial del 2006, donde terminan saliendo muchos jugadores también, uno dice, bueno, pues ya diste el primer paso, ahora tienes que acercarte mucho más a esas ligas y a estos equipos importantes. Pues nos hemos alejado, porque cada vez es más raquítica la manera en cómo el jugador mexicano termina por irse o que exporte el fútbol mexicano. Le cuesta mucho más trabajo, ¿no? Pensábamos, yo escuchaba programa tras programa, 5 o 6 mínimo se van a ir a Europa y no podemos todavía ninguno, ¿no? Ni Lira, que supuestamente tenía algo mucho poco más seguro, ni el propio Armando González, ni el propio Israel Reyes, que también se hablaba en algún momento de algún interés de la Roma. Viajó a Italia Israel Reyes, sí, también, previo a la concentración de Copa del Mundo. Y hay que reconocerlo, lamentablemente, pues nuestra realidad es que da la impresión que estamos para ligas que son 6, 7, 8 o hasta mucho más abajo, ¿no? Bueno, nuestra realidad también es que actualmente tenemos a 2 en la Serie A. ¿no? Sí, Johan Vázquez y Que Santi Jiménez. teníamos- A uno fijo y el otro ahí. Ahora hablaremos del caso. Ya vamos a hablar de ese caso, ¿no? Porque parece que cambió un poquito la cosa. Pero en una ese cosa sentido. es tener y otra jugar. En el caso de Johan, Bueno, sí. yo veo a Johan en el caso de Johan, sí. En el caso de Santi se ha complicado. Se ha complicado, aunque llegó y fue titular. Fue titular con el equipo, hemos tenido algunos otros. La realidad tampoco es tan fatalista como Ya luego señalamos, podríamos ¿no? sacar de ese 82% en qué porcentajes de equipos más o menos protagonistas competían la mayoría de esos futbolistas. Y la mayoría lo hacía de equipos de media tabla hacia arriba, por no hablar de los 5, 6, 7 mejores equipos en las 5 mejores ligas de Europa. Para hablar del caso de Johan, un futbolista que pelea sin quitarle ningún mérito a Johan en particular, pero en un club que pelea la permanencia. Es el temporada a capitán del temporada. equipo. Sí. Está lo inflado que está el fútbol mexicano, el mercado interno infladísimo por los dirigentes año tras año. Es que ese es un problema. Este es un factor que pesa mucho en este caso y me imagino que también la incapacidad para negociar. Algo hay ahí, les falta capacidad a los dirigentes mexicanos también en términos generales. Sigue siendo la excepción eso del Grupo Pachuca, que te coloca el jugador y te lo vende más caro de lo que... Te lo vende con mayor precio que lo que realmente vale o cuesta y hay beneficio para el queda con buenos futbolista porcentajes y de para las el futuras propio ventas. club más adelante, ¿no? Pero están esos dos factores ahí atravesados, porque se hablaba eso de que 5 o 6 se van por el gran escaparate que será el Mundial. Bueno, el escaparate mundialista terminó siendo mejor de lo que se suponía, porque la selección mexicana hizo más de lo que se preveía. O sea, fue más escaparate de lo que pensaban o de lo que pensábamos, ¿no? Se mostró más Eric Lira, Quiñones, Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez, todos ellos, Israel Reyes, Hasta el tal Rangel se mostraron mucho más de lo que suponíamos, porque sí fue un Pero buen no habrá papel servido de la para selección nada. mexicana. Y sin embargo, aparentemente no sirvió. Entonces, No fue hay suficiente. que irte a los otros problemas, el mercado inflado y la incapacidad para negociar. Pero ahí, Robert, en el sentido de la incapacidad. O a lo mejor nuestra expectativa era tan pobre, perdón, Diony, que nos pareció extraordinario el Mundial o muy bueno, y afuera, pues dijeron, México no hizo tampoco Pero nada pero para con esa final expectativa de España, ¿no? pobre decías, no hombre, por Gilberto Mora Sí, pero era la expectativa van a pujar nuestra, varios pero a lo equipos. mejor lo vio alguien jugar el Mundial y dijo, o sea, bien, pero nada del otro mundo. Pero no terminó hay- siendo mejor ese Mundial de Mora y de todos ellos que lo que suponíamos. de lo que Nosotros sí, esperábamos. pero digo hacia afuera, Sí. que por eso hacia Ah, de bueno, afuera no sí. está llegando Ahora, interés, porque a lo mejor nos sorprendió pero a nosotros, pero decía- afuera no sorprendió a nadie. decía- Un par de portadas en medios griegos, portadas que circularán ya este miércoles en Atenas y en distintas ciudades de Grecia. Tomamos a 2 medios impresos. El primero es Foston Sport, que dice
ya en su traducción en la portada, Armando González llega al puerto. Ese es el titular del periódico Boston Sport, dando por un hecho la llegada ya de Armando González al Olympiacos. Otro periódico que también lleva el caso Armando González en portada para mañana en Grecia, el Kokinos Protalitis, dice: arriba Armando, viene González y cambia el ataque de la leyenda. También confirma desde su editorial que Armando González será futbolista del Olympiacos. Informaciones que más o menos ya también se manejaban desde el día de ayer en Grecia, que hoy no se acabaron por hacer oficiales, pero que esperaremos a ver si en el... Y ya avanzó tanto el asunto que tienes que contemplar también ese factor. Si no se fuera Armando González, ya se queda en Chivas, un jugador disminuido anímicamente, ya claro. No es lo mismo. Ya no va a rendir igual alguien que quería irse al Olympiacos y no se fue porque no le allanaste el camino. No le dieron esta facilidad. Cierto. Bueno, esto en cuanto a los mexicanos que están en la Liga MX. ¿Cómo está el panorama de los mexicanos que están en Europa, pero que a 2 semanas de que cierre el mercado, parece que tienen que seguir buscando dónde van a jugar? Con eso volvemos. Bienvenidos a Fútbol de Gigantes MX, el canal donde analizamos las noticias más importantes del fútbol mexicano. Y hoy tenemos que hablar de un movimiento que puede haber pasado un poco desapercibido por el gran momento deportivo que está viviendo el América, pero que en realidad dice muchísimo sobre el proyecto que se está construyendo en Coapa, porque mientras las Águilas marchan invictas, se mantienen en la parte alta de la Liga MX y Guillermo Almada busca fortalecer al equipo para competir por el campeonato. La directiva también está pensando en el futuro y acaba de apostar por una joven promesa procedente de Brasil, Gustavo Rodríguez Marcelino Góes, un mediocampista ofensivo de apenas 18 años que llega procedente del Esfera FC y que, de acuerdo con la información publicada sobre la operación, estaría llegando inicialmente para integrarse al proyecto juvenil del club. Y aquí está precisamente lo interesante de esta incorporación. Gustavo Góes no parece ser, al menos de entrada, el fichaje que los aficionados estaban esperando para reforzar inmediatamente al primer equipo de Guillermo Almada. No estamos hablando de un delantero experimentado, de un jugador de Liga MX o de una figura que llegue directamente para resolver una necesidad del plantel. Estamos hablando de una apuesta de futuro, de esas operaciones que pueden tardar meses o incluso años en mostrar realmente sus resultados. Pero si hay algo que caracteriza a los grandes clubes es precisamente su capacidad para mirar más allá del presente. Y el América parece estar haciendo eso con este joven brasileño. Gustavo Góes nació el 18 de abril de 2008 y juega como mediocampista ofensivo. Las bases de datos especializadas lo identifican como un futbolista zurdo y FTRS Sports, agencia que lo representa, destaca entre sus características su inteligencia, buena toma de decisiones, calidad en el pase y capacidad de finalización. Esto ya nos permite entender un poco mejor porque el América se interesó en el jugador. No se trata simplemente de traer a un juvenil brasileño por traerlo. Se trata de incorporar a un futbolista que tiene características técnicas interesantes y que todavía cuenta con un margen enorme para crecer. Y precisamente ese margen de crecimiento puede ser una de las razones por las que las Águilas decidieron apostar por él. Hay un dato que llama especialmente la atención cuando revisamos su trayectoria en categorías juveniles. Gustavo Góes tuvo una temporada 2025 bastante productiva con el Esfera. SofaScore registra que fue el máximo goleador del Paulista Sub-17 en 2025 con 20 goles, mientras que otras bases de datos también registran 20 anotaciones en esa categoría. Es decir, aunque estamos hablando de un mediocampista ofensivo y no de un delantero centro tradicional, estamos hablando de un futbolista que ha demostrado capacidad para llegar al área y participar directamente en la generación de goles. Incluso existen registros oficiales de la Federación Paulista de Fútbol en los que aparece marcando para Esfera en diferentes encuentros. Y esto es importante porque cuando un club como América incorpora a un joven extranjero, seguramente no está mirando solamente sus estadísticas actuales, sino también su potencial. Ahora bien, aquí debemos hacer una aclaración importante para todos los aficionados de Fútbol de Gigantes MX. La información disponible públicamente sobre el supuesto traspaso al América todavía es limitada y algunas bases de datos continúan mostrando a Gustavo Góes vinculado con Esfera FC.
Por ejemplo, Transfermarkt todavía lo registra con Sfera U20, mientras que SofaScore también mantiene su perfil asociado al conjunto brasileño. Por eso, debemos tomar con cautela algunos detalles de la operación, especialmente las condiciones exactas del préstamo y la opción de compra, hasta que exista una confirmación oficial más completa por parte del América. Dicho esto, la noticia que se está manejando es que el jugador llegaría al proyecto azul crema para continuar su desarrollo en las categorías juveniles, concretamente en el entorno sub-21, y eso tiene bastante sentido. América actualmente está viviendo un momento deportivo muy positivo. Las Águilas vienen de golear 3-0 al Atlético de San Luis y mantienen el invicto en el Apertura 2026. El equipo de Guillermo Almada está consiguiendo resultados, tiene diferentes futbolistas jóvenes participando y la competencia interna comienza a ser cada vez mayor. De acuerdo con los datos de la noticia que estamos analizando, América ya cuenta con varios jugadores jóvenes que han tenido participación en este torneo, entre ellos Diego Arriaga, Isaías Violante, Óscar Perea y Alejandro Cárdenas, además de otros futbolistas como Miguel Vázquez e Ícaro da Conceicao. Esto es una señal bastante clara de que el club no solamente está pensando en contratar figuras consolidadas, sino también en construir una estructura donde los jóvenes puedan desarrollarse y eventualmente llegar al primer equipo. Y ahí es donde Gustavo Gous puede encontrar una oportunidad muy interesante. Porque si algo hemos visto en los últimos años en el fútbol mexicano, es que un joven puede pasar rápidamente de las categorías inferiores a convertirse en una pieza importante del primer equipo si logra adaptarse y convencer al cuerpo técnico. Pero hay una pregunta que seguramente muchos aficionados están haciendo. ¿Por qué traer un mediocampista ofensivo brasileño cuando el América necesita refuerzos para competir inmediatamente? Y la respuesta es sencilla. Porque ambas cosas pueden coexistir. Una apuesta de futuro no necesariamente significa que el club haya abandonado la búsqueda de refuerzos para el presente. Guillermo Almada puede necesitar un delantero, un jugador ofensivo o alguna otra pieza para fortalecer su plantilla, mientras que la directiva simultáneamente puede estar trabajando en fichajes juveniles que tendrán resultados más adelante. Son operaciones diferentes y responden a necesidades diferentes. Este es precisamente el punto que debemos entender. Gustavo Gous no parece llegar para solucionar mañana el problema del América. Llega para intentar convertirse en una solución dentro de 1, 2 o 3 años. Y si su evolución es positiva, entonces el club podría haber encontrado una pieza de enorme valor antes de que su precio se dispare. Esta estrategia es bastante común en los grandes clubes. Detectar talento joven antes de que explote y darle las herramientas necesarias para desarrollarse. En el caso de Goes, además, hay algo que puede jugar a su favor: su perfil técnico. Fritter Sports lo describe como un jugador inteligente, con buena toma de decisiones, buenos pases y excelente finalización, además de ser zurdo. Eso podría permitirle ocupar diferentes posiciones dentro del mediocampo ofensivo dependiendo del sistema que utilice el entrenador, y aquí entra Guillermo Almada. El técnico uruguayo tiene fama de trabajar muy bien con jugadores jóvenes y de darles responsabilidades cuando considera que están preparados. Por eso tampoco sería descabellado pensar que si Gustavo Gous tiene una adaptación rápida, podría comenzar a llamar la atención del cuerpo técnico principal. Pero debemos ser pacientes. No podemos ver a un futbolista de 18 años llegar desde el fútbol juvenil brasileño y automáticamente exigirle que sea titular en la Liga MX. Eso sería ponerle una presión innecesaria. El proceso debe ser gradual. Primero tendrá que adaptarse al fútbol mexicano, al ritmo de entrenamiento, al idioma, a la ciudad, a sus nuevos compañeros y a una estructura futbolística diferente. Después, tendrá que demostrar su calidad en las categorías juveniles. Y finalmente, si convence, podrá recibir una oportunidad con el primer equipo. El América necesita justamente eso: paciencia con sus jóvenes, porque no todos los talentos explotan al mismo tiempo. Algunos necesitan meses, otros necesitan años y algunos simplemente no terminan de adaptarse. La ventaja para las Águilas es que el riesgo deportivo inmediato parece ser reducido si el jugador comienza su proceso en las fuerzas básicas. Mientras tanto, el primer equipo puede continuar compitiendo por los objetivos de este torneo. Y aquí llegamos al otro lado de la historia. Guillermo Almada sigue necesitando refuerzos para el primer equipo.
porque una cosa no elimina la otra. América está liderando, está invicto y viene mostrando contundencia, pero si realmente quiere ser campeón, necesita tener profundidad. La temporada es larga y las lesiones, suspensiones, rotaciones y partidos de alta exigencia pueden cambiar completamente las necesidades de un plantel. Por eso la llegada de Gustavo Gós debe interpretarse como una inversión en el futuro, no como la respuesta inmediata a las necesidades de Almada. Y precisamente por eso el título de esta noticia resulta tan llamativo. América ficha una joya en Brasil, pero no parece ser un refuerzo para Guillermo Almada. La frase tiene sentido si entendemos que el jugador tendría primero un proceso de desarrollo. Pero eso no significa que Almada no pueda terminar utilizándolo algún día. De hecho, esa posibilidad es parte del atractivo del fichaje. Si el joven consigue destacar en las categorías inferiores, el entrenador podría empezar a seguirlo más de cerca. Y si sus características encajan con lo que necesita el equipo, podría aparecer una oportunidad. No sería la primera vez que un jugador joven termina adelantando los tiempos. En el fútbol, hay casos de futbolistas que llegan para categorías inferiores y terminan debutando rápidamente porque muestran un nivel extraordinario. Pero también hay que evitar vender humo. Hoy no podemos afirmar que Gustavo Gós vaya a convertirse en una estrella del América.